El tortillero. Una historia que te motivará. Sabes, amigo, mira, allá por los años 50, en los ranchos húmedos de Florida, bajo un sol que tostaba la tierra, un jornalero joven llegó cargando a su hijo pequeño. Era un hombre de rostro marcado por el cansancio y las noches sin dormir. Venía caminando desde lejos, buscando trabajo desesperadamente. Su hijo apenas comenzaba a dar pasos, tambaleando con la inocencia de quien aún no conoce el peso del mundo. Meses atrás, la vida le había arrebatado a su esposa. Murió enferma, sin médico que la atendiera por una enfermedad poco conocida. Y desde entonces, el hombre cargaba no solo con el niño, sino con el dolor. No tenía a quien dejarle a su pequeño. Por eso nadie quería darle trabajo. Lo había intentado en todas las fincas cercanas. En cada una le cerraban las puertas al saber que tenía un hijo que cuidar. Cansado, con la ropa llena de polvo, vio a lo lejos una finca enorme. Cercos rectos, caballos pastando y un portón de madera impecable. Aquella era su última esperanza. Se acercó despacio, con el niño dormido en el pecho, y tocó la puerta con miedo, casi temblando. El portero lo observó de pies a cabeza. ¿Qué busca, hombre? Trabajo, aunque sea por comida. Solo no me cierre la puerta. Espere un momento, le dijo. Avisaré a mi patrón. Pasaron unos minutos que parecieron eternos. El patrón, un hombre mayor con manos llenas de callos y mirada firme, escuchó la historia y ordenó que lo hicieran pasar. Apenas cruzó la puerta, el jornalero inclinó la cabeza. La voz se le quebró antes de terminar el saludo. Buenas tardes, don. Buenas tardes, muchacho, respondió el patrón, mirándolo con atención. Antes de que el patrón preguntara nada, el jornalero rompió en llanto. Las palabras le salieron. Por favor, patrón, deme trabajo, lo necesito. Mi mujer murió hace unos meses. Me quedé solo con mi niño. Y nadie quiere recibirme así. El patrón lo dejó hablar. Había crecido pobre también, y sabía lo que era tocar puertas sin que nadie respondiera. Con voz más suave le dijo: Cálmate, muchacho. No hace falta que expliques tanto. Yo también fui pobre. ¿Qué sabes hacer? De todo, patrón. Ya trabajé en fincas. Sé montar, cuidar animales, limpiar establos. El hombre mayor suspiró y dijo: Justo nos hace falta alguien para encargarse de los caballos. Puedes quedarte. Aquel día el jornalero sintió, por primera vez en mucho tiempo, que la vida le daba un respiro. Pero la paga era poca, lo suficiente para sobrevivir, no para salir adelante con un niño. Aún así, aceptó con gratitud. Pasaron semanas. El hombre trabajaba duro. Ensillaba caballos, limpiaba establos, levantaba agua en cubos pesados. Llevaba a su hijo colgado en un rebozo, siempre cerca, porque no tenía otra opción. Pero un día, mientras arreglaba unas riendas, dejó al niño en el suelo apenas un minuto, y en ese instante el pequeño se metió entre los caballos. Uno se asustó y le dio un patadón. El niño cayó y el mundo se le vino abajo. Por suerte, solo fue un golpe leve, pero el susto fue demasiado grande. El patrón, preocupado, le dijo: No es por falta de corazón, hombre, pero un niño aquí es un peligro. El jornalero, agradecido, respondió: Lo entiendo, patrón. Gracias por no echarme antes. Él no podía arriesgar a su hijo. Le pagaron lo poco que había trabajado, y con eso alquiló una casita de barro con techo de tejas gastadas en un pequeño pueblo cercano. Allí, las cosas no mejoraron. En el pueblo nadie quiso darle empleo por la misma razón. Tenía un hijo pequeño. El dinero se acababa y el hambre ya tocaba la puerta.
Desesperado empezó a tocar puertas durante semanas sin éxito, y al ver a su hijo con hambre entendió que no le quedaba otra opción. Una mañana, al ver el estómago vacío de su hijo, comprendió que no había otra salida. Tomó un plato viejo y se sentó en una esquina del pueblo. «Perdóname, hijo. Un día te daré más que esto». La gente pasaba y ni siquiera volteaba a verlo. Horas después, un joven apuesto, alto y bien vestido, se acercó y, sin decir nada, dejó caer una moneda en el plato. El jornalero cayó de rodillas. «Gracias, gracias, señor», dijo entre lágrimas. Esa primera moneda fue como un rayo de luz en medio de la oscuridad. Aquel día solo reunió 4 monedas, pero no se rindió. Día tras día, volvió a la misma esquina, cargando a su hijo. Y aunque la ayuda era poca, sobrevivían. Los años pasaron. El niño creció viéndolo todo. Como su padre, con las manos vacías y la frente en alto, luchaba por un plato de comida. Cuando cumplió 6 años, ya podía quedarse al cuidado de alguien. A pocas cuadras vivía una anciana amable que aceptó cuidarlo mientras el jornalero salía a buscar trabajo. Un día, mientras la anciana cocinaba, el niño tomó una taza vieja y fue a la esquina donde había aprendido a mirar el mundo. Se sentó y empezó a pedir limosna, igual que su padre. Su carita inocente conmovió a más de uno, y en poco tiempo juntó varias monedas. La anciana lo encontró y lo llevó de regreso. «Muchacho, esto no deberías hacerlo solo. Si no ayudo a mi papá, ¿quién lo hará?», respondió el niño. Pero decidió no contarle nada al padre. Temía que el padre dejara de trabajar o la culpara por no cuidarlo bien. Así nació una rutina silenciosa. Cada día, mientras el padre trabajaba duro en otras fincas, el niño reunía unas cuantas monedas. Le daba siempre una a la anciana y guardaba el resto. Tenía apenas 6 años, pero ya sabía lo que era luchar. Observaba a las mujeres del pueblo amasar cada tarde. Así, sin maestro, aprendió a hacer tortillas con la misma paciencia con la que un día esperó una moneda. Los años pasaron como pasa el viento por los campos. El niño ya no era niño. Ya tenía 16 años. Se había convertido en un joven trabajador. Con las monedas que juntaba, compró un molino pequeño de segunda mano. Por las tardes, hacía tortillas y las vendía a los vecinos. Aprendió todo muy rápido y ya hacía cantidad de tortillas diario. Y después de juntar un año entero, alquiló una casita y ahí comenzó a hacer grandes cantidades de tortillas de maíz. Incluso ya pensaba en una fábrica artesanal de tortillas de maíz. Su padre, el jornalero que una vez mendigó con un plato viejo, ya no trabajaba en fincas ajenas. Caminaba junto a su hijo persiguiendo un sueño: la fábrica de tortillas artesanales. Y después de tanto esfuerzo y trabajo duro, por fin habían juntado plata y decidieron montar una pequeña empresa familiar. «Es la primera», decía el muchacho ya ahora con 20 años. Durante años ahorró cada centavo. El joven había transformado aquella vieja casa alquilada, con techo de tejas, en un local digno. A un costado, construyó un espacio para atender a la gente que venía no solo por las tortillas, sino por el olor a hogar que se desprendía de allí. Maíz caliente, café recién hecho y risas de obreros que encontraban un respiro en medio de sus jornadas. No se conformó con vender en el pueblo. Compró más molinos, contrató a vecinos y alquiló una carreta con mulas para llevar tortillas frescas a otros pueblos cercanos. Era un trabajo diario, sin domingos ni festivos. Se levantaba antes del amanecer, molía maíz con sus propias manos, revisaba cada tortilla y salía a entregar con sudor en la frente y orgullo en el corazón. Con cada venta,
Recordaba a su padre arrodillado frente a aquella moneda que un desconocido había dejado caer en un plato viejo. Aquella imagen no era una herida, era su motor. Al poco tiempo, pudieron comprar su primer terreno propio. Allí, levantaron una verdadera fábrica con techo de zinc nuevo, piso de cemento y más hornos de barro. Contrataron mujeres que sabían amasar como las abuelas, hombres que cargaban sacos de maíz, jóvenes que ayudaban en la distribución. Lo que empezó con una taza vieja y lágrimas en una esquina, ahora era un negocio que daba trabajo a decenas de familias. Los clientes comenzaron a llegar desde más lejos. Muchos eran migrantes mexicanos que al probar aquellas tortillas recordaban su tierra. Eso hizo crecer aún más la fama del negocio. Las mulas ya no eran suficientes, así que compartía un camión viejo de carga con otros productores, con el que distribuyó producto a pueblos más lejanos. Una tarde, sentado frente a su padre, recordó en silencio todos los días en los que no tuvieron ni pan ni techo firme. El jornalero, ya con el cabello blanco y la mirada cansada pero serena, le dijo: «Hijo, cuando tu madre murió yo creí que la vida se había acabado para mí, pero tú me diste una razón para seguir». El joven le tomó la mano. «No fue solo yo, papá, fuiste tú también. Tú me enseñaste a no rendirme, aunque el mundo diera la espalda». Ambos sabían que el dinero no era lo que más valía. Era el camino recorrido, la dignidad recuperada. Con el tiempo, compraron más terrenos en otros pueblos. Construyeron 3 fábricas más. Cada una llevaba el mismo nombre: el grano de la vida. Cada una era un recuerdo de que el hambre no los destruyó, los hizo fuertes. Las personas de la región ya conocían el apellido de aquel joven y lo respetaban. Lo llamaban Don. Un día, uno de los hombres que lo había rechazado tocó la puerta de la fábrica pidiendo empleo. Él lo miró en silencio, recordó aquellos días y dijo: «Pase, claro que hay un lugar aquí». Con los años amplió su visión. Además de vender tortillas, abrió un pequeño restaurante junto a la fábrica principal, donde servían platos típicos y café de olla caliente. Era un lugar sencillo pero lleno de vida. Obreros, campesinos, viajeros y familias llegaban para comer, conversar y respirar el olor a maíz recién hecho. Una mañana, cuando el sol doraba los campos, el joven salió de su oficina, esa misma que alguna vez soñó desde el suelo polvoriento de una esquina, y vio a su padre sentado bajo un árbol, sonriendo al ver las carretas llenas de tortillas listas para salir. «¿Ves, papá?», dijo el joven con voz suave. «Ya no pedimos limosna, damos trabajo». El viejo no respondió, solo lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Lágrimas que no eran de tristeza, sino de orgullo. Y así, el niño que nació en la miseria, que mendigó con una taza vieja, que trabajó desde pequeño y creyó en un sueño, se convirtió en un hombre hecho y derecho. Un hombre que demostró que la pobreza no es un destino, sino un punto de partida. El plato de mendigo que un día sostuvo monedas, ahora colgaba en la pared de la fábrica principal como un símbolo de que todo gran sueño empieza en el suelo, pero solo crece cuando hay coraje, fe y trabajo. Moraleja: al final, esta historia no trata solo de tortillas. Trata de cómo un corazón decidido puede transformar la escasez en oportunidad. Aquel hombre llegó con nada, solo con fe y un hijo en brazos. Lo que otros veían como miseria, él lo convirtió en fuerza. Cada tortilla fue un paso, cada día una oración. No fue suerte, fue trabajo, fue dignidad, fue resistencia. Dios no siempre abre puertas de golpe.
A veces te enseña a construirlas con tus propias manos. Tal vez hoy alguien también esté en su esquina, con la taza vacía y el corazón cansado. Si es así, escucha bien. Los grandes comienzos muchas veces nacen en el silencio, en lo pequeño, en lo que nadie ve. El viejo mendigo no terminó con lujos, terminó con respeto, con propósito y con un plato colgado como símbolo de que los milagros no se esperan, se amasan. Como dice la Biblia, no desprecien estos modestos comienzos, porque el Señor se alegra al ver que el trabajo se inicia. Zacarías 4:10. No esperes a tenerlo todo para comenzar. Empieza hoy, porque las grandes historias como esta nacen en la escasez, pero florecen en la fe.